Lo que se quiere ilustrar en estas simulaciones es el hecho que un sistema diferencial, eh, su salida es causada por dos motivos. Es causada por condiciones iniciales o es causada por una entrada externa al sistema o por una combinación de estas. Es decir, lo que queremos ver es que en los sistemas diferenciales que previamente hemos definido, vamos a asociar que la salida se debe a dos factores, o ya sea porque el sistema tenía condiciones iniciales, o ya sea porque hay una entrada externa, o ya sea porque tengo condiciones iniciales más una entrada externa. Y eso lo quiero ilustrar con estas simulaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un péndulo, es decir, algo idealizado, tenemos una barra de masa muy pequeña y al final de esta barra hay una masa concentrada. La masa es considerablemente más grande que la masa de la barra y en el extremo superior está fija esta barra y empieza a oscilar. Hay una fricción en este elemento, en el elemento donde está fija la barra y eso ocasiona un cierto moderado. Entonces, por ejemplo, la idea sería la siguiente. Este experimento, esta simulación de un experimento trata de emular qué pasa si agarro el péndulo, lo pongo en una posición inicial y lo suelto. Entonces, lo que sucedería es lo siguiente. Entonces, dejo el péndulo, lo suelto y eventualmente, como hay fricción en la barra, pues el péndulo tenderá a detenerse. ¿Sale? Entonces, esto es, digamos, el movimiento generado debido a las condiciones iniciales. Es mejor, como pueden ver, un experimento mecánico es más ilustrativo. Un experimento eléctrico es un poco más complicado de imaginar, pienso yo. El mecánico es muy directo, ¿no? La otra condición que yo puedo tener es que mi péndulo está este, en una posición inicial vertical, ¿sale? Igual, las mismas condiciones, está en el extremo superior, está fijo y de tal manera que esto permita oscilar. Y lo que voy a hacer es ahora empujar con una fuerza constante de un lado hacia el otro, ¿ok? Hacia un lado, ¿ok? Y después de empujar voy a soltar. Es decir, es como si la entrada de este sistema fuera un momento constante en la parte superior, ¿no? Entonces aquí como si, por ejemplo, yo tuviera este, una llave, ¿no? Y hago girar esto, ¿no? Con fuerza constante, y después suelto. Entonces la entrada la podría modelar con un pulso. Aquí las entradas de este sistema representan momentos, ¿sale? Y la salida representa el ángulo que la barra forma con la línea vertical. Entonces, por ejemplo, si hago eso, muevo hacia la izquierda y ahí suelto, ¿no? En ese momento. Entonces quisiera otra vez repetir, muevo hacia la izquierda y suelto, ¿no? Genero un momento constante hacia la izquierda y suelto. Eventualmente eso genera una salida del sistema, que es el ángulo que forma con la vertical, y eventualmente esta salida del sistema tiende a desaparecer porque estoy pensando que el sistema físico tenía fricción, entonces el modelado matemático con el que genero esta simulación pues considera eso. Pero lo que podría suceder es lo siguiente: tengo el péndulo, sale en una cierta posición inicial y aparte de que lo pongo en esta condición inicial, la condición inicial sería el ángulo que forma con la vertical. Eso también aplicaba para la primera simulación, no había olvidado decirlo. Esa condición inicial es el ángulo que forma con la vertical y entonces lo voy a poner en esta condición inicial y aparte lo voy a aventar, ¿sale? Entonces cuando hago eso, observemos cómo lo dejo caer, pero luego aviento, entonces llega a una posición más alta, ¿no? El sistema no puede ganar energía de la nada, ¿no? Entonces observen que, por ejemplo, aquí cuando lo dejé caer, pues la oscilación del lado izquierdo tuvo menor amplitud que la oscilación del lado derecho, ¿no? Que donde lo dejé, ¿no? Porque había fricción y entonces esto va disipando la energía del sistema. Aquí lo que sucedió es que lo dejé caer, o sea, lo puse en esta posición y lo solté. Y aparte lo empujé, ¿no? Con una cierta fuerza constante hasta un determinado tiempo y después solté esa fuerza constante. Y ya fue, dejé de aplicar esa fuerza constante, perdón, ese momento constante y ya fue que ocasionó este movimiento. Entonces, lo que queremos llegar es a lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una respuesta de un sistema debido a que no hay entrada. Esta sería la respuesta a entrada cero. La respuesta a entrada cero es la que generan las condiciones iniciales. Vamos a tener una respuesta a estado cero,
Es decir, los sistemas pueden tener movimiento, pueden generar salida, aunque no haya condiciones, aunque las condiciones iniciales sean cero, pero las fuerzas externas pueden generar movimiento, ¿no? En general le llamo movimiento a lo que pase en el sistema, ¿no? No necesariamente tiene que ser mecánico, sino es como una analogía, ¿no? Va a haber movimiento en el sistema si hay una fuerza externa, ¿ok? Y lo que puede pasar es que en general puede haber la suma la respuesta total en general va a ser la suma de los dos efectos, ¿no? Los efectos de las condiciones iniciales, más los efectos dados por la entrada del sistema. Entonces, eso es lo que pasa en los sistemas diferenciales. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar o ver qué pasa, cómo se calcula cada una de estas partes para el sistema más sencillo, que es un sistema diferencial de primer orden, es decir, una ecuación diferencial de primer orden con ciertas características en su estructura matemática. Vamos a ver primero cómo se calcula la respuesta a entrada cero, es decir, la que debido a las condiciones iniciales, la respuesta a estado cero, es decir, la ocasionada por la entrada. Después vamos a ver cómo se calcula la total y vamos a ver que la total simplemente es la suma de los dos efectos, ¿no? Tiene esa curiosidad de estos sistemas diferenciales con la estructura que hemos definido en vídeos anteriores. Después lo que vamos a hacer es, um, es hacer esto para un sistema de orden n. O sea, en los sistemas de orden n va a ser exactamente la misma historia. Va a haber una respuesta debida a las condiciones iniciales, una respuesta debida a la entrada, y la respuesta total sería la suma de estas dos respuestas, de estos dos fenómenos que causan salida en el sistema. Lo hacemos primero para el primer orden, para que se vea la idea. Para el orden n, pues ese en general, pues va a tener las mismas características de lo que pasaba en primer orden. Y bueno, en su momento lo estaré comentando e insistiendo. Independientemente de cómo se llamen las cosas, pues básicamente en términos operativos, tomas la ecuación diferencial y la resuelves. Lo único que vamos a decir es que pues, en este proceso de solución vamos a andar ubicando cuál es la respuesta debida a las condiciones iniciales y cuál es la respuesta debida a la entrada. O sea, vaya, no hay que aprenderse esto de memoria, es más bien lo que hay que tener claro es el método de solución mediante transformadas integrales y simplemente el mismo método de solución pues te va arrojando lo que vamos a explicar aquí, ¿sale? Entonces hasta aquí dejamos este video y comenzamos con la respuesta de entrada cero.